¿Qué dice ahí? Le digo, señor. Bien. Buenas tardes, chicos. Estamos empezando la clase de fisiología de hoy. Una pregunta antes de empezar. Bien, entonces, Búscame otro auricular, Guillermo. Búscame otro auricular. No sirve esto. bien. Entonces hoy vamos a empezar el tema del sistema nervioso. Ya. Vamos a ver sistema nervioso y músculos, ¿ya? Pero vamos a empezar con sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso es el sistema que está formado por un conjunto de células llamadas neuronas, que su función es transmitir los impulsos nerviosos o señales eléctricas. Sus células principales serían las neuronas. De ahí, las neuronas. Bien. Ya. Ahora creo que no hay eco. Bien, entonces las células que forman el sistema nervioso serían las neuronas. Y además tenemos otras células que les llamamos células gliales, que serían como las células de relleno en el sistema nervioso y que ayudan a mantener la estructura para todas las demás células. ¿Ya? O sea, las células gliales son células que le dan estructura a órganos como el cerebro, cerebelo, la médula espinal, etc. ¿Ya? Ahora, las células base del sistema nervioso serían las neuronas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, vamos a estudiar un poquito a la neurona
y de ahí vamos a ver las divisiones del sistema nervioso. Entonces la neurona sería la unidad, por lo tanto, fisiológica del sistema nervioso y su trabajo es transmitir el impulso nervioso. El impulso nervioso no es nada más que la transmisión de un potencial de acción, lo que vimos en la clase de ayer. ¿Ya? Antes de eso, vamos a ver cómo es la neurona. Bien, ahí tenemos una neuronita, nos han dibujado con sus partes. ¿Ya? Como pueden ver, ahí en este dibujo nos ponen bien claramente cuáles son sus partes. ¿Ya? La neurona tiene como partes toda esta zona que sería el cuerpo celular, lo que es el cuerpo. ¿Ya? Sería la zona de aquí donde está el núcleo y donde están las otras estructuras celulares que hemos aprendido. Aparato de Golgi, retículo endoplasmático, ribosoma, mitocondria, etc. ¿Ya? Eso sería el cuerpo celular. De este cuerpo salen varias prolongaciones, como ven, hacia diferentes lados. A estas se les llama dendritas. Serían todas estas puntitas que ustedes ven que salen hacia los diferentes lados. Ya, esta zona de acá, esta zona de acá, esto de este lado, ya, todo eso. A este lado también nos han dibujado varias, como pueden ver. Ya, entonces, todas estas serían las dendritas. Y del cuerpo sale una estructura más larga, que sería esta que nos han dibujado acá, que sería el axón. El axón termina en varios, como están viendo, terminales, se llaman terminales axonales, o también se les suele llamar a cada uno de estos un botón axónico. ¿Ya? Los nervios de nuestro cuerpo están formados por estos axones. Ya todos estos axones forman. Un nervio está formado por cientos o miles de axones. ¿Ya? Ahora, los axones, como pueden ver, están recubiertos por unas células que le llaman células de Schwann. Aquí nos han pintado con color amarillo. Estas células de Schwann envuelven a los axones y son tipo aislante. Ya vamos a ver más adelante cómo trabaja esto. ¿Ya? Entre ellas dejan espacios que se les conoce con el nombre de nodos de Ranvier. Estos de acá. ¿Ya? Bien, eso serían las partes de la neurona. Ahorita vamos a ver cómo funciona todo esto. Bien, entonces como decía, la neurona lo que hace es transmitir el impulso nervioso. ¿Y qué es el impulso nervioso? Un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico es lo que nosotros ya vimos ayer, que le llamamos potencial de acción. Entonces, el impulso nervioso es un potencial de acción moviéndose por la membrana celular. Bien, aquí vamos a ver, me voy a dibujar un poquito cómo es ese proceso. Ya. Bien. Entonces vamos a dibujar una neurona. Va a ser sencillito para que
sea rápido de que ustedes vean. Bien, entonces, esa sería nuestra neurona. Ahora, ya sabemos que las células, cuando tienen carga eléctrica, lo que se llama el potencial de membrana, sabemos que esa carga eléctrica es negativa por dentro. En todo el interior de la célula, esta carga es negativa, ¿ya? Y va a seguir siéndolo también en el axón, en todo su membrana. En toda la membrana, desde el principio hasta el final, es negativo por dentro. Ya sabemos que los potenciales tienen que ver con invertir el voltaje. Entonces, acá, vamos a ver que empieza en cualquier parte. Acá, por ejemplo, ya sabemos que el sodio, como les mostré ayer, va a empezar a entrar, entonces el voltaje se va a volver positivo. Ahora, este voltaje positivo, que en un punto se vuelve positivo, va a continuar avanzando por toda la membrana, haciendo que toda la membrana se vaya volviendo positivo, y eso va a ir viajando por toda la membrana hasta donde termina el axón. Va a ir avanzando así por dentro, volviéndose positivo, ¿ya? Y conforme va avanzando, también, ¿ya?, en la parte donde empezó todo, se va volviendo también negativo. ¿Ya? Perdón, se borró. Ya. Entonces, se va volviendo así, negativo. ¿Ya? Entonces, empieza cambiando el voltaje, pero también luego vuelve a hacer lo que hemos visto ayer, que hacía las etapas de despolarización, meseta y repolarización. Entonces, esto que ven que está viajando por la membrana hasta que llega hasta donde es el botón axónico, ya, todo el viaje que hace ese impulso, esa onda eléctrica, es lo que le llamamos impulso nervioso. ¿Ya? Entonces, es eso. Ahora, algunas cositas que hay que entender sobre este impulso. El impulso siempre empieza en una dendrita. O sea, el inicio siempre va a ser en una de estas puntitas de las dendritas. O sea, no empieza en otro lado. Son, si ustedes quieren, como las entradas de la corriente eléctrica. Entonces, empieza de ahí, de ese impulso se va a ir moviendo por la membrana. ¿Ya? Ese impulso va a ir moviéndose por la membrana y siempre termina en el botón axónico, que sería el punto de salida. ¿Ya? Nunca hace a la inversa, eso hay que entenderlo. ¿Ya? Eso es importante para que el impulso nervioso pueda formar circuitos eléctricos. Tiene que tener entradas y una o dos salidas, porque algunas neuronas pueden tener dos axones. ¿Ya? Entonces, pueden tener varias entradas y una o dos salidas, que sería donde termina el impulso nervioso. ¿Ya? Ahora, otro detalle que hay que entender es que la velocidad de este impulso que estamos hablando, que viaja por dentro del axón, también puede variar. Ya, ese impulso no siempre viaja a la misma velocidad en todas las neuronas y en todas las partes del cuerpo, sino va a viajar a diferentes velocidades, y eso es debido a que hay un fenómeno que se le conoce como latencia, que no sé, aún no lo han escuchado, a menos los que suelen tocar música, suelen saber bastante. Ya, la latencia es la diferencia de tiempo entre el momento en que ocurre un evento y el momento en que se lo percibe. ¿Ya?
Por ejemplo, ustedes lo han de experimentar alguna vez cuando llueve con los truenos y los rayos, ¿no? Un rayo que produce la luz, que lo han de ver, cuando ocurre, ustedes lo ven inmediatamente casi, pero a veces el ruido tarda varios segundos en que ustedes lo perciban, ¿ya? Eso se debe a que la luz viaja más rápido que el sonido y por eso nosotros lo vemos casi inmediato, pero lo escuchamos atrasado. Esa diferencia entre lo que pasó en la realidad y lo que ustedes lo escucharon es lo que se conoce como latencia. Ya también las debe ver, por ejemplo, en los celulares cuando hablan por WhatsApp, ya que a veces uno dice algo y tarda en que te escuche. Y eso es porque la señal está viajando más lenta y por lo tanto se atrasa. Y eso hace que nosotros lo percibamos en un tiempo diferente a lo que ocurrió en realidad. Ya, en nuestra vida también pasa lo mismo. Por eso escuchar hablar que siempre te dicen que el ser humano no vive en el presente, sino en el pasado, porque tarda en que nosotros estemos conscientes de lo que ha pasado. Ya nuestra misma percepción se retrasa. ¿Ya? Ahora, nuestro propio sistema nervioso hace que se retrase en algunas partes y en otras partes no. Y eso es para que no nos volvamos locos con lo que es el presente, el pasado o el futuro. Lo que pasa es que, si ustedes se imaginan, si todo viajase en el cuerpo a la misma velocidad, teniendo en cuenta que hay partes del cuerpo que están más alejadas del cerebro que otras, entonces, por ejemplo, si ustedes al mismo tiempo, pongámosle, le clavan una aguja en la punta del dedo del pie y otro en el punto del dedo de la mano, ya la señal de la mano llegaría más rápido que la del pie y ustedes estarían desorientados en el tiempo. Ya, entonces por ese motivo, lo que hace el cuerpo, para que no perdamos el sentido del tiempo, retrasa las señales de los lugares que están más cerca del cerebro y aumenta la velocidad de las que están más distantes. De tal manera que la velocidad hace que las señales lleguen al cerebro al mismo tiempo, no importa dónde haya ocurrido. O sea, si ocurrió en la punta del dedo del pie, esa señal hasta su cerebro viajará mucho más rápido que desde la punta del dedo de su mano hacia su cerebro, que viajará un poco más lento, de tal manera que las dos señales llegan al cerebro al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, sí, yo puedo percibir una sensación de realidad en base al tiempo. Ahora, para eso, lo que hace el cuerpo para lograr esa velocidad es que en las neuronas están esas células que les dibujé, perdón, que están en el dibujito al ratito, que se llama células de Schwann, y aquí las vamos a dibujar también con amarillito como estaba, ya, que están así rodeando al axón. Lo envuelven algo así como una cinta aislante o un cable y producen una grasa llamada mielina, que es un tipo de aislante eléctrico. Entonces, pongámosle que esas que he dibujado, o sea, esta de acá y esta es la misma célula, solamente que está envolviéndolo así alrededor. Ya lo mismo acá con esto, esto con esto y esto con esto. Entonces, como ven, entre ellos dejan esos espacios que les he dibujado ahí, los espacios que serían los nodos de Rambier. Entonces, el impulso nervioso va a viajar desde acá, pongámosle que aquí se volvió positivo, va a viajar a saltos desde ese punto hacia este punto, acá. ¿Ya? Ahí. Y lo mismo, este de acá viajará hacia acá. ¿Ya? Entonces, como si estuviese saltando. En las áreas, estas de aquí, donde están las células de Schwann, no ocurre la inversión, porque como estas están envolviendo esa parte de la membrana está aislada. Por lo tanto, el impulso salta a esta parte y va saltando
hacia la siguiente y a la subsiguiente y así sucesivamente, ¿ya? Así, por ejemplo, de acá a acá, de acá a acá y así. Entonces, cuando hace estos saltos regulan la velocidad dependiendo de la distancia que tienen que saltar. ¿Ya? Cuando estamos más cerca del cerebro, la distancia es más corta, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber varios saltos cortitos y eso retrasa. En cambio, cuando estamos más lejos, los saltos son más largos y por lo tanto avanza más rápido. De tal manera que si la distancia es mayor, llegará al mismo tiempo que la distancia es menor. Ya es como si yo pusiese a dos autos a ir a un punto, pero a uno lo mando por una ruta larga y otro por la ruta corta. En teoría, el que va por la ruta corta debería llegar más rápido si los dos fuesen a la misma velocidad. Entonces, lo que se hace es que el que está yendo por la ruta corta baje su velocidad y el que va por la ruta larga aumente su velocidad. Y así los dos llegan al mismo tiempo. Aquí va a pasar lo mismo, pero aquí esa regulación de velocidad depende de la distancia que tienen que saltar. ¿Ya? Cuando esa distancia es mayor, el salto es más lejos y por lo tanto avanza más rápido. Si la distancia aquí es menor, el salto es más cerca y por lo tanto avanza más lento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que haría que nosotros podamos percibir la realidad en un mismo tiempo, independientemente de cómo nosotros percibamos en nuestros sentidos. Bien. Eso también es importante tener para ciertas situaciones. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se conduce una movilidad, ¿cuánto es la movilidad, la velocidad máxima segura que nosotros pudiésemos desarrollar en nuestras carreteras? Van a escuchar hablar de eso alguna vez. La velocidad máxima que podemos nosotros tener en cualquier tipo de movilidad en nuestras carreteras es de 80 kilómetros por hora. ¿Ya? Si nosotros vamos más rápido 80 a 100, 120, como hacen algunos, bueno, van a ocurrir accidentes por lo siguiente. Sucede que si algo se cruza, ustedes lo van a ver con sus ojos, ¿no? Entonces el ojo tiene que procesarse esa imagen, de ahí tiene que viajar por el nervio óptico hasta el cerebro, hacia la corteza occipital, hasta acá atrás de la nuca. Ahí la imagen se tiene que procesar como imagen primero, porque nosotros, por si acaso, vemos al revés. Entonces, el cerebro en esa parte tiene que invertir la imagen así, tiene que invertir la imagen. Una vez que la invierte, recién la podemos procesar e identificar qué es lo que estamos viendo. Dependiendo de lo que estamos viendo, el cerebro va a mandar a diferentes centros de la memoria, etcétera, ¿no? Si en ese proceso se identifica que lo que hemos visto es un peligro, entonces lo va a mandar también a otros centros de respuesta del peligro que comandarán ciertas funciones, por ejemplo, el movimiento para pisar el freno, ¿no? Entonces, eso va a mandar una señal, por lo tanto, a la corteza motora, que es la zona parietal, donde procesamos los movimientos. De ahí, esa señal viajará a través de varios centros que filtran el tipo de movimiento que tengo que hacer hacia lo que es el bulbo raquídeo, de ahí a la médula espinal, y la médula espinal al nervio que va a viajar hasta los músculos para pisar el freno. Todo ese proceso, ya, desde que ustedes miraron hasta que pisaron el freno, tarda casi 2 segundos. ¿Ya? El proceso de haber procesado la imagen y todo y haber movido. ¿Ya? Y a eso tiene que aumentarle el tiempo que va a tardar el auto en parar. ¿Ya? Si ustedes están yendo 80 kilómetros por hora y ven que algo se los cruza a una distancia de unos 50 a 60 metros, van a parar a tiempo. Pero si están yendo a 100 kilómetros por hora,
ya hasta que su mente procesa lo que está pasando, ya lo pisaron. Es por eso que la conducción segura aquí en Bolivia es 80 kilómetros por hora, ¿no? En Europa hay carreteras para 300, 200 kilómetros por hora. Son carreteras donde nada se cruza, ¿no? Pero eso tiene que ver también con el tiempo que su cerebro tarda en procesar todas las señales que recibe. No es tan rápido como nosotros solemos creer o sentir. Bien. Entonces ya saben cómo viaja el impulso dentro de la neurona. Pero nos falta saber cómo se mueve el impulso de una neurona a otra o de una célula a otra. ¿Ya? Porque una cosa es el impulso viajando dentro de la célula y otra cosa es cómo pasa de una célula a otra, porque hasta ahorita solo hemos visto dentro de una célula. Y de entender este proceso, que aquí está escrito, pero ahorita eso os voy a dibujar, ya es importante para comprender incluso muchas funciones corporales o incluso algunas enfermedades. Entonces vamos a hacer algunos dibujitos de nuevo acá. Primero dibujaremos nuestra neurona, ya, pero esta neurona ya la va a hacer sin dendritas. ¿Ya? Entonces, esta sería mi neurona. Así. ¡Pam! De aquí, la otra célula que recibirá el impulso. Entonces, esta es la neurona. Y el impulso ya sabemos que va a viajar del cuerpo por todo el axón a saltos, como decíamos hace ratito, hacia el axón. Lo que me falta ahora saber es cómo pasa desde acá hasta acá. O sea, cómo ese impulso se conecta de esta célula a esta célula de acá. ¿Ya? Eso es importante para entender cómo el sistema nervioso se conecta entre ellos, de las células del sistema nervioso, o hacia otras células. Por ejemplo, como una neurona está viajando por un nervio, llega hasta un músculo y da la orden de contraerse. Y entonces lo que vamos a analizar ahora es cómo ocurre el paso de la señal, ¿ya?, entre estas dos células. La primera célula ya sabemos que es una neurona y esta otra puede ser cualquiera. Puede ser otra neurona, una muscular, una glandular, etc. O sea, esta va a ser la célula que recibe la señal y esta es la que le envía la señal, ¿ya? Bien, para eso tenemos que ampliar un poquito, ya, esta zona de acá. Eso de ahí. Ya vamos a ver eso y para eso vamos a hacer dos rayitas, una así a este lado y la otra a este lado así. Ya. Esta raya sería esta parte de la membrana, esta de acá, y la otra sería esta de acá. O sea, las membranas de las dos células que se están enfrentando una a la otra, como en el dibujo. Ya, ahora, en esta zona del botón axónico, ya normalmente está lleno de vesículas de secreción, ¿no? Son como burbujitas, como les decía el otro día, cuando hablamos de la célula, pero estas vesículas de secreción contienen en su interior sustancias que la célula ha producido y que las tiene que botar afuera. Entonces están acá cerca, en toda esta zona de acá. Ahí. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a usar estas flechitas. Ya. Estas vesículas de secreción se fabrican también acá, en el cuerpo, acá. ¿Ya? Acá. Entonces se fabrican acá, como lo vimos el otro día, ¿no? Se saca la información genética, se fabrica la proteína del ribosoma, se va al aparato de Golgi, etcétera. Todo lo que vimos el otro día de la célula. Es vesícula de secreción, luego viajan por el axón y se amontonan acá. Y ahora la pregunta es, ¿por qué están amontonadas
y por qué directamente no se unen a la membrana. Todo tiene que ver otra vez con las cargas eléctricas. No se olviden que la membrana por dentro es negativa, ¿no? O sea, por dentro es negativo. Y sucede que estas vesículas de secreción también, alrededor de ellas, es negativa. Y hay una regla, electricidad, ¿ustedes se acuerdan? Que polos iguales se repelen, ¿ya? Entonces, por eso, como tienen la misma carga eléctrica, no se juntan, no se apegan, ¿ya? Y si el voltaje aquí cambia, el famoso potencial de acción que hemos visto, en otras palabras, si se vuelve positivo por acá, entonces, al ser positivo a este lado, y aquí sigue siendo negativo, entonces ahora se hay atracción, porque polos contrarios se atraen. Y eso hace que estas vesículas de secreción van a empezar ahora a moverse hacia la membrana, ¿no? Y se van a pegar a la membrana. Eso por la carga eléctrica, como están viendo. Entonces, pegan en ese punto, ¿ya? Bueno, vamos a borrar las cargas eléctricas, ¿ya? Para entender cómo ocurre esa fusión. Entonces, como decía, se van a mover y lo que hacen es pegarse así a lo que es la membrana celular. Una vez que eso ocurre, ya se fusionan, ¿ya? Así como las burbujas. Pues le decía, acuérdense que la membrana es líquida, ¿ya? Y se comportaba igual que una burbuja. Entonces, lo que va a pasar ahora, cuando se fusionan, ¿ya? Es que va a estar así, ¿no? Así. Entonces, se fusionó esta parte de la membrana de la vesícula de secreción a la membrana celular. En otras palabras, pasa a formar parte de la membrana celular. ¿Ya? Al hacer eso, lo que haya estado aquí adentro, ahora queda libre aquí afuera. En este caso, las sustancias que están aquí adentro y que están llegando a este punto, ya que han hecho todo este viaje dentro de la neurona, son unas sustancias que se les llaman neurotransmisores. Estas sustancias, llamadas neurotransmisores, son sustancias de diferentes tipos dependiendo de qué parte del cerebro o el sistema nervioso estamos hablando. O sea, en otras palabras, son varias sustancias que hacen la misma función y a todas en su conjunto les llamamos neurotransmisores. Tenemos como ejemplo a la acetilcolina, a la dopamina, a la serotonina, ya, al GABA, ya, son otros más. Por ejemplo, la acetilcolina se suele encontrar en la unión entre una neurona y un músculo. Ya, la dopamina se la suele encontrar en centros de control motoro en el cerebro. La serotonina se encuentra en los centros de control del placer, los centros de control del sueño, ¿ya? Y eso es importante conocerlo para conocer ciertas enfermedades que ya más adelante vamos a hablar cuando completemos el entender cómo ocurre esto. ¿Ya? Entonces ya saben que cuando esto ocurre, lo que hay aquí adentro queda libre. En este caso serían neurotransmisores que los dibujaremos con color celeste. Vamos a hacer unas bolitas o, bueno, cositas celestes. Sí, ya, varias. Entonces, cuando están así, ya libres, va a empezar un movimiento que ya hemos estudiado, que es la difusión. Si se acuerdan, la difusión decía que es el movimiento del soluto dentro del solvente de mayor a menor concentración. Y en este caso, todos estos son solutos que están en el agua, que es el solvente, y en esta zona están en mayor concentración y el resto en menor concentración. Entonces se van a mover a todas las direcciones dentro de ese espacio hasta que llegan a tocar a la membrana que está al frente. En otras palabras, van a llegar hasta este punto de acá, ya tocar la membrana que está al frente, ¿no? Ya, entonces hacen ese movimiento de viaje a través del solvente que sería el agua
hasta que tocan a la membrana del otro lado. Acuérdense que esa es la regla de la difusión, de mayor a menor concentración. Bien, ahorita se corta y volvemos a la siguiente sesión. Ya, entren rapidito, nos atrasen. Ya, nos vemos en la otra entonces.